profesional muy importante. Mi cuñado es Cris López. Él es un arquitecto que trabaja haciendo los edificios más importantes ahorita del mundo. Los más valorados, los que todos aplauden. Y ha trabajado ya de arquitecto por muchos años, ha trabajado también en ciudades como Dubái, donde también se han construido estos rascacielos enormes, ¿no? Les dejo con él. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy poniendo el tiempo para que no me pase mucho, ¿no? Ok. Lo único que me dijeron cuando me pidieron hacer esta presentación es que tiene que ser sobre la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, yo hablo dos idiomas, los hablo los dos mal, y por lo tanto van a ver que esta presentación está en español, está en inglés y español, ¿no? Para ayudarme a comunicarlo un poco mejor. Y la intención aquí también es que yo sé que todos son músicos, yo sé que la mayoría son niños, pero para mí ustedes son niños latinoamericanos, no son niños de los Estados Unidos. Ustedes tienen la mente muy abierta, ¿no? Y por lo tanto, yo les voy a llevar por una historia de de la ciencia, de la ingeniería, de la humanidad, que va a ser algo rápido, hablando de ingeniería, tocando matemáticas, después tocando en la política también, ¿no? Y no vamos a perder mucho tiempo ahí, ¿no? Pero va a ser algo como una montaña rusa que vamos a ir rápido y que nos vamos siempre a volver a la música como un anchor, como un cinturón de seguridad para ver y entender los temas que estoy hablando, ¿no? Como arquitecto voy a empezar en mi profesión. Vamos a ir por la cultura del mundo, ¿no? Vamos a bajar a lo que es Jauja, a donde viven ustedes, para tener esa relación. Bueno, subir, ¿no? Porque estamos en las alturas. Y después vamos a pensar sobre qué es el futuro, ¿no? El futuro que otros piensan que nosotros debemos de pensar que sí tiene que ser, y también un futuro imaginativo que, ¿no? Ustedes como niños hoy, pero como adultos para mañana, tienen que entender que van a tener una oportunidad de escoger, ¿no? Imaginarse un futuro mejor. Ok. Entonces, esta es mi presentación, se ve ahí. Les voy a dar como una vista larga de todo lo que vamos a recorrer, porque solo tengo 30 minutos. Y voy a empezar en la izquierda y me voy a mover a la derecha, ¿no? La realidad aquí es que lo que es la sostenibilidad tal vez es una parte pequeña técnica, pero lo importante es que en términos de cultura e importancia, tienen que verlo todo junto. ¿Quién soy yo? ¿Qué importa lo que estoy diciendo? ¿Y por qué estoy hablando de la manera que estoy hablando? Como dijo Gina, yo soy un arquitecto, ¿no? Como ustedes, yo empecé dibujando, ¿no? Pensando que voy a hacer un máster así y allá. Y me he dedicado mucho a la arquitectura por varias razones personales, la verdad, ¿no? Porque la realidad simple es que a mí me gusta dibujar, ¿no? Y me encanta estar resolviendo cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo me enfoqué en hacer eso porque es mucho esfuerzo después cambiar, ¿no? Y por lo tanto aquí les estoy enseñando los proyectos que yo he hecho. Soy arquitecto de rascacielos, he trabajado en grupos inmensos que son mundiales, de Londres, ¿no? Por ejemplo, de Miami, de los Estados Unidos, y con varios equipos. Cada vez que hacemos un edificio es como armar una compañía que nunca ha trabajado juntas, ¿no? Y vamos armando y vamos entendiéndonos unos a los otros para construir algo que ya al fin y al cabo no nos pertenece. Lleva nuestro nombre, pero ya es como una identidad que es propia, es un edificio, es una escultura, es una canción. Ya cuando ya va al mundo, el mundo la recibe y la convierte en algo más, ¿no? Y la razón que quiero tener ese punto de vista es porque en el título quise decir también sentimiento, ¿no? Que para mí eso es lo que va a amarrar todo. Y mucho como la educación que el profesor José Hurtado les da sobre la música, vamos a volver a ese tema.
Entonces, yo como arquitecto en la comunidad hago rascacielos, ¿no? Y estas son 3 de las torres que yo he hecho, unas mejores que otras, todos hablan de la sostenibilidad, ¿no? Pero mi enfoque humano y mi enfoque como arquitecto siempre va básicamente basado en lo mismo, ¿no? El confort humano, cómo vendo estas torres, cómo vamos a ayudar a los que viven ahí, ¿no? Y todos los reglamentos de la política, del Estado, de cómo quieren que este edificio funcione, yo las tengo que cumplir, ¿no? Básicamente, esto es lo que son, ¿no? Agarramos materiales del mundo entero, las llevamos al Estado, puede ser local, puede ser de otras partes, depende de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y muchos de esos edificios son bien innovativos y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Pero la comunidad arquitectónica sabe y por eso nos llama a veces, ¿no? Pero todos los materiales siempre van por el mismo proceso. Materiales primos, ¿no? Empezamos aquí, nos vamos para allá, los procesamos, los transportamos, los empezamos a usar, ¿no? Y eso, en esa etapa en que los empezamos a usar, cualquier cosa puede ser, en términos abstractos, una canción, puede ser un plato de comer, ¿no? Puede ser la televisión, un iPhone, todos van por este proceso. Ese es el proceso, esa es la teoría básicamente, ¿no? Y el diseño para mí, para mi comunidad de diseñadores, básicamente termina aquí. Y esa es la realidad y esa es la pena también, ¿no? Y nosotros entendemos eso porque también nos educan con el pensamiento de qué pasa después. Cómo se vuelve basura, desechable, tiene otra vida, no tiene otra vida, ¿no? Y cómo se devuelve a lo que sería material primo, raw materials, ¿no? Les puedo decir que mis edificios, cuando los construyo, tienen una larga vida, esto es de décadas, ¿no? Pero cuando se deshacen y lo vuelven lo vuelven a deshacer, la parte que es difícil es que es muy difícil separar todos los materiales que van, ¿no? Lo quieren deshacer rápido y lo hacen cenizas. Y cuando lo hacen cenizas, todo ya no es puro, ¿no? Y es muy difícil agarrarlo de esa manera y hacerlo otra vez un nuevo edificio. No tiene que ser algo menor, tiene que ser carretera, o tiene que ser usos básicos como plástico o rellenos en varias partes. Pero nunca va a volver a ser otro edificio, porque no tenemos el conocimiento, la energía o la educación para poder hacer eso, porque involucra no solo al arquitecto, involucra a todos, y eso es lo que voy a repasar básicamente. No. En términos teóricos, esta también tiene esta misma forma de aquí, pero aquí incluye la naturaleza, ¿no? Y mucha de la teoría que nosotros hablamos es que si pudiéramos, si quisiéramos como diseñadores, queríamos separar el mundo de materiales por lo que sería completamente sintético y que puede volver a su vida cíclica sin reducción, ¿no? A un mundo que sea el mundo biológico, ¿no? Que sigue la naturaleza y que claramente sigue ese sistema sin dañarlo, sin contaminarlo, sin dañar el agua. Y en el mundo arquitectónico eso ya se ha realizado, o sea, sabemos que se puede hacer, pero que todos lo hacen, no necesariamente. Estos son, yo como arquitecto, yo considero que, ¿no? Lo que nosotros hacemos, bueno, no construyo, ¿no? Nunca toco los materiales, ¿no? No vivo en los edificios, a mí me cierran la puerta, ya cuando está construido yo no vuelvo a chequear ni nada. Entonces, ¿qué hace un arquitecto? No, y eso me lo preguntó mi primo en Nicaragua, ¿no? Porque en Nicaragua básicamente uno se construye la casa, como esta casa también, ¿no? Le pusieron la luz, le pusieron todos los recursos, o sea, exactamente todo lo que un arquitecto haría, ¿no? Y bueno, entonces todos podemos ser arquitectos, y la respuesta a eso, del modo que yo lo entiendo, es sí, todos podemos ser arquitectos, todos podemos ser diseñadores, pero ahí, ¿dónde es la diferencia? Bueno, la diferencia viene siendo como un músico que sabe su instrumento, ¿no? Y toca en parte de una orquesta.
claro, cualquiera puede tocar una guitarra, cualquiera puede hacer una canción, y una canción que pegue, hermosa, ¿no? Pero si uno hace eso como con uno mismo, como Paul McCartney, que ha dicho, ¿no? Que él no es pianista, no, él no puede tocar Mozart, pero sí puede tocar las canciones que él hace porque él las inventó. Y él sabe 2 o 3 cuerdas, chords, Acordes. ¿no? Acordes. Que en ellas él se enfoca para armar música, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el útil que tienen los arquitectos? Aquí, que no puedo hablar mucho por cosas técnicas, ¿no? Es una zona en Miami que estamos viendo ahorita. Y básicamente lo que nosotros hacemos es que nos imaginamos qué puede hacer este lugar, cómo vamos a hacer este lugar, ¿no? Y pensamos, ¿cómo vamos a poder mejorar o cambiar algo para el futuro? ¿No? Como músico, cuando inventa una canción, ¿no? Y nosotros vamos entre técnico y técnico diciendo, no es así, no es así, el bajón tiene que ser así, más alto, tienes que cambiar esto. Y muchos de ellos nos dicen, no puedo. Y tenemos que ir arreglando y componiendo cada vez hasta que llegamos a un sonido que se pueda realizar. Entonces, somos como conductores, básicamente. Somos la persona que decide a cómo vamos armando. Es una foto de Leonel que me encanta porque tenemos el mismo pelo. Esto es lo de mi abuela. Y por lo tanto también hay otros arquitectos que sí han tratado de empujar al más allá, ¿no? Porque como les digo, yo no soy el único que domina todo, ¿no? Estas son 2 compañías, 2 firmas de arquitectura que han hecho un trabajo bien significado. Una es antigua, la de mi derecha ahí, ¿no? Y esta se llama MDRTV. Y no, en términos de sostenibilidad, lo único que puedo decir que estos edificios están haciendo es que están agarrando a la población de un lugar y armándolas así, uno encima de los otros, ocupando menos y menos espacio, para que la naturaleza en sí no lo usemos, no vayamos horizontal, sino vamos vertical, ¿no? Y ellos, cuando lo pensaron eso, dijeron, ¿por qué solo vamos a poner a la gente? ¿Por qué no también ponemos a los animales, a las granjas, ¿no? Para que hagan también todos los vegetales que viven también en su propio rascacielos, ¿no? Para que todo esté cerca, todo esté así, y así no dañemos la naturaleza, básicamente. Y el problema con eso es que no podemos competir en términos políticos, en términos de financia, con las granjas que van horizontales, porque nadie ha resuelto la matemática involucrada para hacer esto una realidad. Y este diseño viene de los 80s, ¿no? Y ya estamos en 2024, y pues no, la idea está ahí, pero no se pudo realizar. Nadie ha tratado lo suficiente. Esta es otra compañía que se llama MAS, que ellos también lo ven de otro punto de vista, cómo uno puede ser sostenible. Bueno, ellos van a otros países y lo que ellos hacen es armar básicamente una compañía local que arma los ladrillos, que hace la arquitectura, que diseña los espacios, ¿no? Y con la gente local que aprende básicamente a poner esos recursos en uso, esos recursos se quedan ahí, ¿no? Y arman hospitales y usan nuevos materiales que nunca se han usado. O sea, ellos han tenido un impacto increíble en varios lugares. Ese es el proyecto de Ruanda, ¿no? Y eso lo pueden buscar en internet y verlos y todo. Pero una es una idea antigua y la otra es como más suave, más reciente. Ellos están trabajando ahorita, ¿no? Y uno es bien successful, básicamente. Y eso es la arquitectura, ¿no? Exitoso. Sí. Bueno, pero es la sostenibilidad que estamos hablando, ¿no? Y en términos sociales, no, la solución que tenemos desafortunadamente son en muchas partes del mundo iguales, ¿no? Poland, Canadá, ¿no? Sri Lanka, todos esos son basureros, ¿no? India. Aquí también puse gomas de plásticos, de llantas, ¿no? Y básicamente lo que quiero decir aquí, puse muchas notas sobre
sobre el medio ambiente es que todo tiene su razón, ¿no? Todo tiene la justificación de cómo llegó a ser así. Y muchas de las cosas que los humanos hacen, lo hacen con buenas intenciones, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene una buena intención y no se da cuenta o no conoce el daño que uno va a hacer, eso va saliendo, ¿no? Y el problema que estas grandes ciudades tienen es que son muy inmensas. No es como aquí que somos más pequeños, ¿no? Y que estas tecnologías que ellos están usando ya no tienen otro recurso, ¿no? Porque ya invirtieron tanto de su tiempo, tanto de su educación para hacer eso. Pero nosotros, como latinoamericanos, como jaujinos, no tienen la oportunidad a escoger, a ver y a decidir otra opción, ¿no? Y aquí básicamente puse un diseño de un landfill que lo que es el problema y básicamente es el control de las bacterias, ¿no? Porque es tan grande, tan inmenso que cuando la ponen la montaña encima y eso se va filtrando en la naturaleza, va a contaminar el medio ambiente, las aguas que uno toma. Y tienen que hacer muchos esfuerzos para separarlo, ¿no? Y darle tiempo para que vaya purificándose, aislándose y convirtiéndose nuevamente en algo que la naturaleza pueda aceptar. Y ese es el grande problema, la cantidad y el tiempo, ¿no? Porque esto, para todos nosotros, es dañino. Y para mí eso es igual como, digamos, ¿no? Que el problema de Chernobyl que representa, ¿no? Que ellos inventaron algo que sería el tope de la ciencia en esa época. Y un error básicamente humano, ¿no? Tuvo que mover al mundo entero para poder controlar esa situación, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante? Porque todos nos afectaba inmediatamente. Este es un afecto inmediatamente dañino que todo el mundo se tuvo que movilizar y lo hicieron, ¿no? Pero este es algo que no se da tanto a conocer, que es más despacio, ¿no? Que nos daña lentamente y uno no lo siente, ¿no? Porque no lo ve. Y esa tal vez es la diferencia, ¿no? Como la ciencia es, ¿no? Uno siempre va avanzando, va entendiendo más y va estudiando, ¿no? Y todo lo que es la radiación, como pasó en Chernobyl, tanto de nuestra educación, de nuestros errores, ha llevado a que nosotros aprendamos más y conozcamos cómo reducir esos riesgos que nosotros hacemos, ¿no? Y ahora están inventando generadores que son del tamaño de una mano, que uno lo puede tocar y no los dañan, que lo quieren poner en satélites, ¿no? Tienen baterías que están compitiendo para ser baterías reactivas que también lo quieren poner en satélite. Dicen que hasta un calentador de café puede durar por 50 años, ¿no? Y la razón por que todo el mundo se está enfocando en esto ahorita es por el calentamiento global, ¿no? Porque toda la gente que está pensando duro sobre eso dicen que el tipo de energía que los humanos quieren usar, ¿no? Y que van a necesitar, no va a ser suficiente con los recursos naturales, ¿no? Ahora, por lo que entendemos y por lo que pensamos, ¿no? Y van a haber mucho de eso en el futuro. Y todo eso viene hablando de una palabra alemana que se llama Zeitgeist, lo que es el espíritu de la época, el pensamiento de la época. Y ese espíritu es un espíritu colectivo, como Jauja tiene su espíritu de cómo piensa sobre sí mismo, ¿no? Como los Estados Unidos tienen su espíritu de cómo piensa por sí mismo. Eso va cambiando con las épocas y es importante darlo a conocer porque uno también la puede influir, ¿no? Y aquí, tanto tenemos otros temas políticos, quiero hablar sobre la sostenibilidad, a dónde, ¿no? Los países en camino de desarrollo, como nos dicen, ¿no? Y aquí es donde tenemos que entender a cómo queremos escoger, a cómo queremos hacer, ¿no? Y aquí puse varios artículos, pero el artículo que me llama mucho la atención a mí es cómo los Estados Unidos ve a su tierra, ¿no? En términos de producción, cómo va cada pedazo siendo usado para ciertas cosas, ¿no? Y ese es un mapa que para mí es muy interesante. Quise buscar otros, pero
Claro, hice esto en 24 horas, ¿no? Y iba enseñando cómo los Estados Unidos va reservando ciertas partes, y yo creo que esto tiene que cambiar. Lo que se tiene que usar para vacas y pastorio tiene que ser como más natural, dejado lo que últimamente la tierra quiere ser, ¿no? No tiene que ser tan matemático. Y para mí, no, viendo tu país, el país de Jauja, Xucho, yo pienso que es un buen ejemplo de lo que es la naturaleza en sí, a cómo quiere ser, pero también como el uso humano también se involucra, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que uno también tiene que entender a cómo preservar, ¿no? Porque poniendo un rascacielos aquí sería un error humano. Y todo esto va a decir que la ciencia, la arquitectura, la música, el conocimiento siempre se va unido, ¿no? Yo sé que esta es una chart que es muy abstracta, pero básicamente todo lo que esto da es la habilidad del humano a poder vivir en ciertas zonas, ¿no? Y la más comprendible es esta, que todos nosotros básicamente tenemos que vivir aquí. Esta es la zona básicamente de que nosotros podemos vivir bien sin abrigarnos y cosas así. No, cuando hay mucha humedad, las máquinas que nosotros inventamos, los aires acondicionados, los humidificadores, las casas hechas de barro con sus paredes antiguas, esos hacen que baje la temperatura y la cambien aquí. Cuando hay mucho frío con el medio ambiente, eso hace que subamos allá, ¿no? Cuando vamos demasiado alto, ¿no? Eso hace que nosotros, y uno tiene que tener su nave espacial y su spacesuit, eso hace que nosotros bajemos para acá, ¿no? Y o sea, que nosotros sabemos perfectamente entre todos los coeficientes, coeficientes. ¿no? Coeficientes de temperatura, de humedad, de presión, qué es lo que el ser humano puede aguantar por sí mismo, ¿no? Y por ejemplo, esa es una herramienta para nosotros para poder inventar, ¿no? Porque el humano es, como dicen, es un traveler, Viajero. Un viajero en una nave espacial. Y tu ropa, tu casa, a cómo modificamos el ambiente, esa es la nave espacial. Y aquí hay varios ejemplos de que yo considero cómo vivir mejor con el medio ambiente, ¿no? Yo he visto mucho aquí que la gente ve el barro de las casas, ¿no? Como que fuera algo antiguo, que no es moderno, que no es útil, ¿no? Que con el agua se derrite. Pero la belleza viene de cómo uno se ve a sí mismo. Uno tiene que ver a eso y decir, esto es bello, esto puede ser mejor, ¿no? Y puse estas imágenes de varios usos de barro, de paja, ¿no? Porque del techo. Y entonces, esos son varios ejemplos de que alguien inventó algo, lo hizo con mucho amor, con mucho querer y sentimiento. Los mismos materiales que cualquier otro, ¿no? Y claro, que uno no se tiene que cerrar en un estilo de uso en la antigüedad, si uno no quiere, ¿no? Hay materiales modernos y hay diferentes versiones de ver cosas. Hay diferentes estudios, por ejemplo y aquí, no sé si tengo el video, pero déjame ver si lo puedo abrir. Esta es una piedra básicamente que está basada en los trabajos de los incas, que siempre se han preguntado, bueno, ¿cómo movieron estas piedras inmensas? ¿No? Y ellos lo que hicieron fue, lo que piensan, lo que están estudiando esto, que son americanos y gringos, yo sé.
Creo que él no tiene el wifi de acá. Tengo el wifi, pero no... No el de acá. No de aquí. No puedo cortar. Pero básicamente es ellos agarran estas piedras inmensas y le dan una forma que la pueden empujar, ¿no? Y la empujan así suavemente, suavemente y va acumulando velocidad y la piedra empieza a caminar. Inmensa, sola. Y se va acomodando, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esto debe ser la manera como los incas han movido ciertas, ¿no? Y hecho estas grandes esculturas. ¿Cómo han hecho? Dicen las naves espaciales, pero eso no están pensando en lo que puede ser, ¿no? Ese es el descubrimiento, otra vez, de la tecnología que ustedes se han inventado, ¿no? Porque la escultura ya está ahí. La prueba ya está ahí. No, a ver. Sí, bueno, y aquí hay varios más, ¿no? De esos inventos. Y también como esto... Una casa en medio del mar. ¿Alguien se le ocurrió hacer eso? ¿No? Y piedras que tienen aquí, que son del mar, ubicadas en ciertas maneras, ¿no? Una belleza. Eso puede ser su casa. ¿No? Todas estas son fotos reales, fotos creativas de alguien que inventó. Y claro que no se tiene que ser... No, algo que tiene que ser artísticamente hecho. A mi esposa le encantan los gatos, a ella le encantaría tener una escultura así, ¿no? Y también no requiere tanto esfuerzo tampoco, ¿no? Y también uno tiene que ver y le puse una foto aquí arriba, uno tiene que ver a su cultura en los mismos ojos, ¿no? Porque uno ve a los chinos y dice, ¡ay, qué bonito, con su planta, qué bonita la foto! Pero también la cultura y la arte que ustedes tienen aquí, en la manera de pensar, también tienen que aprender a verlos con los mismos ojos. Y eso viene en las fotografías, viene en su arte, ¿no? Y cuando la toman así, el resto del mundo también se va a dar cuenta. Y estas otras ideas también que uno puede agarrar del mundo entero para poder improvisar, ¿no? También añadir a lo que ellos han hecho para sus recursos, ¿no? Aquí hay mucha montaña. A mí siempre me ha llamado mucho el interés de lo que el agua cuando llueve y corre, que aquí se hace como un mar, básicamente, que también se puede usar para controlar, ¿no? Y hacerlo de la manera de no solo lo que se ha inventado ahora, pero también los antepasados, cómo ellos han resuelto, ¿no? Y tratar varias cosas, ¿no? Porque el tratar es más importante que hacerlo correcto. Y ya de último lo quería tocar con la música, ¿no? Porque siempre me dicen, bueno, ¿por qué el arquitecto? ¿No? Y como les dije, no, cualquiera puede ser arquitecto, pero la diferencia es, para un músico, la diferencia es el conocimiento del sonido, del ruido, lo que es el ruido, a la música. No, ese es el diseño, ese es el crear. No, y aquí puse, vamos a ver si esto toca. Sí, sí tocó. Ruido, música. Depende de las generaciones, ¿no? Ruido, música. Eso yo diría que es ruido. Claramente no. Lo voy a dejar ahí porque se vuelve... pero no, como cada cultura, ¿no? Porque esta viene de varias partes, ¿no? Pero también una misma cultura puede ser algo que sea...
otro entendimiento, ¿no? Y como les dije de Paul McCartney, que él dijo que no sabe tocar el piano. De alguien que no sabe tocar el piano. Y para... ¿Ah? Oh. Anyways, para mí, ¿no? Esta canción también, que yo sé que son chilenos y yo sé el sentimiento que nosotros tenemos con los chilenos, entiendo, ¿no? Ha ido de una versión que ha sido bien específica con las letras, ¿no? Y el tiempo, el zeitgeist, el tiempo de la hora, con un poco de imaginación lo ha cambiado, algo más genérico y lo ha elevado, ¿no? Y ese para mí es el diseño, el arte, el querer, ¿no? Y yo para mí esta es la mejor versión de esta canción. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la... Y la mejor parte de esta canción es que todos están cantando juntos y dicen consentimiento, ¿no? Porque esa es la diferencia. Y aquí vamos a todo lo técnico otra vez, ¿no? Que aquí lo que hace falta es el sentimiento de querer hacerlo de otra manera. Y podemos hablar de los materiales, como hemos visto, que no importa el material, que si uno lo puede convertir en algo mejor, uno puede. La energía solar también. La política es lo más difícil, claro, ¿no? Pero con sentimiento uno puede hacer que alguien cambie de opinión. Y así vamos. That's todo. Doy las cuestiones. Ya. Después explicar qué es Chernobyl, porque dicen Chernobyl, pero... Ah, verdad. El... ¿Sí saben, sí, no? ¿No ¿Quién saben? sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? ¿De qué estaba hablando él? De lo que se está hablando, ¿verdad? De Chernobyl. Sí. No conozco. No saben si lo que es Chernobyl. Bueno, si uno busca y Google los accidentes más terribles del mundo entero, no, primero o segundo debería ser ese, ¿no? Porque fue un riesgo environmental que el mundo entero se tuvo que movilizar para controlarlo. Y es algo que hoy en día está controlado, pero no apagado. Es un fuego que sigue ardiendo, básicamente. Y básicamente lo que es que un generador de electricidad, ¿no? Que agarra lo que es un plutonio. Y quería tocar en esto antes, ¿no? Que muchos de los conocimientos humanos vino de un entendimiento básico de que todo lo que es la materia también se puede convertir en energía, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo es, con los fossil fuels y todo eso, agarrar un poquito de esa materia y convertirlo en energía. Pero este ejemplo de este accidente agarró lo que es casi lo total de esa materia y lo convierte en energía. Lo que pasa es que cuando hacen eso, esos elementos cuando cierran así, cuando se chocan y una parte se convierte en energía, ese elemento sigue vibrando en una forma que nosotros en la Tierra no estamos diseñados para aguantar, ¿no? Y eso básicamente, esa luz nos va cortando como si fueran razors, ¿no? Cuchillas, ¿no? Y tú como hecho de elementos, hecho de esa música que va resonando, que hace todo lo que tú eres, ¿no? Que va combinando junto con ese ruido de esos elementos, tú te vas deshaciendo rápidamente, ¿no? Y es algo que en esa época no teníamos mucho, que tratábamos de no ir a ese punto, y por un error humano, básicamente eso se colapsó, se convirtió en una masa que hace ese ruido, ¿no? Que nadie puede acercar, ni robótica, ni humana,
¿no? Que no puede tocar nuestras aguas, ¿no? Que no puede tocar el medio ambiente. Y claro, que la naturaleza, siendo la gran creador de todo, va volviendo y va acercándose, ¿no? A este error humano. Pero nosotros, porque no estamos diseñados para eso, no podemos acercar, ¿no? Y eso que va a quedar ahí por milenios, hasta que o nos pongamos suficientemente inteligentes para poderlo corregir, o queda ahí, ¿no? Hasta que se acabe. Básicamente ha sido un agente radioactivo que pasó en una ciudad en Sí. muy bien. En conclusión. Y pueden ir a visitar. Sí, pues sí. Pueden ir a visitar. Extremadamente peligroso. Ya, próximo. Yo quería preguntar sobre qué piensas de la arquitectura incaica y si sientes que tenía algún tipo de dirección sostenible, y también en torno de qué tipo de equipamiento o construcción arquitectónica podrías ver real para la realidad peruana. Ya. Hablando de sostenibilidad. Es algo bien difícil de comentar, y yo creo que yo como arquitecto extranjero no les puedo decir cómo llegar ahí, ¿no? Yo creo que lo único que puedo hacer es decirles cuáles son las opciones que uno puede tomar para llevar, ¿no? Porque es una cultura, como les enseñé antes, ¿no? Que toneladas de concretos que hacen en ciertas formas la pueden hacer y movilizar, ¿no? Ese es el lado técnico, ¿no? El lado técnico a veces da luz a una estética, que es en ese punto de vista sería la estética inca, ¿no? Y cómo la usan y cómo la modifican sería parte de su cultura, ¿no? Y por lo tanto, sí, que podemos hacer rascacielos de eso, claro que sí, ¿no? Podemos armar en montañas y bajar y hacerlo de una forma diferente, yo creo que, claro que sí, y sería para el invento suyo, ¿no? De sus arquitectos, de su cultura, de su pensamiento, a cómo se ven ustedes, ¿no? Para agarrar el pasado, agarrar partes del extranjero y hacerlos entre algo nuevo, ¿no? Y el único ejemplo que no pensé en añadir aquí sería el Museo Maha, que yo lo diseñé en el punto de vista de que si no hubiera la conquista, ¿no? ¿Cómo sería la arquitectura de aquí mismo? ¿No? Y empecé a jugar con los materiales, a combinarlo en ciertas formas, porque yo pensé que uno agarraría ¿cómo se llaman? Las chulpas. Las chulpas, ¿no? Y con el tiempo y con la imaginación las llevarían a un punto más como complejos, como más interesantes, lo que abarquen, que hagan, que sea más útil, que sean así mismos la misma estética. Y yo salí con lo que es el Maha, que desde cierto punto de vista me decían, oh, eso es demasiado moderno, ¿no? Pero estoy también viendo cómo lo puedo traer, porque no me interesa que sea moderno, me interesa que sea lo que les dije, que sea la interpretación de cómo los incas hubieran hecho su arquitectura hoy en día. ¿Más o menos? Sí. Gracias. Ya. Y otra más. Lo que tú quieras. En caso de poder hablarnos como que aspectos, características principales para poder definir a una arquitectura sostenible. Ajá. Eso y también como que tal vez algún tip acerca de, eso es muy personal, del proceso creativo que tú tienes para poder conceptualizarlo mejor, ¿no? Bueno, yo diría que el término sostenible aquí en Jauja es algo que nosotros hemos con el mundo de los Estados Unidos, con el mundo Occidental. ¿ah? Occidental. Es algo que ellos se han alejado, ¿no? Yo digo que lo que hay aquí en cierta parte es sostenible, ya ha sido por milenios, ¿no? Y este invento de la sostenibilidad es algo que ellos se han dado cuenta que, todo lo que estamos haciendo está dañando el mundo, ¿no? Y es verdad.
Pero aquí lo que nosotros estamos haciendo, y por eso hablé sobre el espíritu del tiempo, es que nosotros estamos adoptando muchas de las cosas, porque son convenientes, porque hacen muchas cosas para nosotros. Y claro, hacen. Pero esos estilos de vida, esas creaciones, no son sostenibles, ¿no? Y sí, queremos lo que hacen por nosotros, pero nosotros tenemos que inventar otra forma, que ya se está haciendo, no es algo que sea completamente ridículo. Ellos también lo tienen que inventar, porque no vamos a seguir viviendo en esta manera. Los Estados Unidos de hoy no es el ejemplo de este país. El ejemplo de este país es lo que los Estados Unidos pudiera ser si fuera Jaujino, si fuera alguien que le interesa la naturaleza, si fuera alguien que sí en verdad trata de hacer algo mejor, ¿no? Y por eso pienso, en mi manera de pensar, yo digo que la sostenibilidad es un problema extranjero que nosotros poco a poco estamos adoptando y tal vez tenemos que parar y pensar un poco mejor, ¿no? Sobre nuestras ciudades, sobre los plásticos, sobre el uso de los plásticos, cómo es la vida cíclica de estos materiales, ¿no? Y cómo vamos a terminar eso, ¿no? Porque yo creo que tomar lo que ellos quieren, porque nosotros también queremos, no es suficiente, tenemos que agarrar lo que ellos han creado y volverlos a reinventar en la manera que nos hace más útil a nosotros. Gracias, Chris.